El video que estás a punto de ver contiene vocabulario explícito y altisonante, así como extensas explicaciones sobre temas no aptos para menores. Se recomienda discreción. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de En Terapia con el Doctor Culero. Como ya les habíamos dicho, estamos en un serial, el serial de la época navideña, donde la semana pasada estuvimos hablando de la base. Sí, suena yo sé que un poco extraño, pero es la base de aquello que nos atrae muchos problemas. ¿Sí? Es eh, difícil hablar de el trauma relacional. Y lo tocamos desde la perspectiva de aquellas cosas que nos lastiman y nos hacen difícil el proceso de crecimiento, de manejo emocional, de confianza en nosotros mismos. Y es por esto que continuamos con el serial, con un episodio en el que hablaremos sobre la culpa por alejarte de la familia. Yo sé que suena muy extraño, que a veces es complicado hablar de este tema, pero es muy necesario, muy, muy necesario. ¿Por qué? Porque es un tema que pues nos va no solo molestando, incomodando o haciendo lo que ustedes quieran, sino que también es un tema que rompe con nosotros y que a veces el deber ser, la cultura, la sociedad, la religión nos piden y nos indican que la familia es lo más importante, que es el vínculo inicial de la sociedad. Pero a veces existen integrantes en la familia a los que no dejarán de ser familia, pero necesitamos ponerlos en el lugar correcto, en el lugar donde no nos lastimen. Por eso hoy les damos la bienvenida a un episodio más de En Terapia con el Doctor Culero. Hoy vamos a hablar de este tema que pesa, que duele y que muchísimas personas viven en silencio. La culpa por alejarse de la familia. Resulta, y es importante de notar, que hay momentos en que poner distancia no es un capricho, no es ingratitud, no es falta de cariño, sino una forma de protegerte emocionalmente. Sin embargo, la culpa siempre aparece, siempre. Está ahí en nosotros. Y cuando la culpa aparece, empiezan a resonar estas preguntas de, ¿soy mala persona? ¿Estoy exagerando? ¿No debería aguantar? Son mi familia. Y vamos a cuestionar esas ideas. Entender el origen de la culpa y encontrar maneras de sanar, de construir límites y caminar sin cargar con un peso que no te corresponde. Empecemos por preguntarnos, ¿por qué duele alejarse de la familia? Alejarte de la familia puede sentirse como una traición a tu propia historia. Y esto tiene raíz en varias cosas. El mandato cultural. En muchas familias se repite o se menciona todo el tiempo frases como la familia es primero, la sangre es la sangre. Hay que aguantar. Estos mensajes generan
la idea de que poner límites es rebeldía y alejarse es imperdonable. Por otro lado, existen lealtades invisibles. Desde pequeños aprendemos a no incomodar, no cuestionar, no romper la ilusión familiar. Cuando decides alejarte, rompes ese pacto y eso activa culpa. ¿Pero cómo? Es tu hermano. ¿Pero cómo? Es familia. Por otro lado, también existe la idea de que amar es aguantar. Muchos conocimos esa idea o crecimos creyendo que amor es sacrificar. Sí, ese sacrificio, tolerancia infinita, disponibilidad absoluta. Muchos nos hicieron creer que era amar. Alejarte entonces se siente como dejar de amar, aunque en realidad sea la única forma de no lastimarte. Y lo hemos visto recargado en la cultura, en el deber ser, en la religión, como siempre nos establecen que la familia es primero. Y no que el concepto esté mal desde la perspectiva religiosa o mal desde la perspectiva social, no, no está mal. Está mal cuando es un lugar insano, cuando esa familia te destruye, te genera traumas, como justamente hablábamos en el episodio pasado sobre el trauma relacional. Y entonces, pues podemos entender que si es una familia que genera traumas, entonces sí tengo que aprender a poner límites y distancia. Por otro lado, también existe el miedo al juicio externo. ¿Qué dirá la sociedad? ¿Qué dirá el mundo en el que me desenvuelvo? La familia, los vecinos, los tíos, los hermanos, todos opinan. Y en un sistema familiar tradicional, alejarte te convierte en el problema. Chíngale la pata al cojo. Existen señales de que alejarte fue lo correcto, pero nos es difícil identificarlas. Entonces, tendríamos que aprender a ver que a veces necesitas escuchar esto desde afuera. Que alguien más te lo diga o que alguien más te ayude a definirlo. Te alejaste porque había violencia emocional. Existían críticas constantes, burlas, invalidación, manipulación emocional, chantaje, humillación. Entonces, alejarte estuvo bien. Te alejaste porque vivir cerca de ese núcleo te enfermaba. Ansiedad, culpa permanente, falta de paz, agotamiento emocional. Te alejaste, palomita. Porque eso está bien. Te alejaste porque no había reciprocidad. Tú estabas para todos, nadie estaba para ti. Te alejaste, palomita. Te alejaste porque creíste y ellos no. Significa que aprendiste cosas nuevas, límites, autonomía, responsabilidad afectiva, pero tu familia se quedó en dinámicas viejas. ¿Te alejaste? Palomita. Te alejaste porque querías sanar y el ambiente familiar no te lo permitía. No tienes que justificar tu distancia con una lista enorme, a veces hasta una sola razón, tu bienestar importa. ¿Te alejaste? Palomita. Todos
todos estos indican que si tú te alejaste por esas cosas, estás en lo correcto. Y si no te has alejado por miedo al qué dirán, por miedo a cómo se va a ver, por la culpa, tacha. Perdón, pero estás destruyendo tu vida. Te estás jodiendo solo. Perdón, ando haciendo desmadre. Ando tomando. No te hagas eso. No te lastimes. Porque incluso estás alimentando, al quedarte ahí, estás alimentando, pues, el problema. Lo estás validando. Estás validando esta cultura que daña, que jode, que chinga. Y que sobre todo te chinga a ti. Te jode a ti. Te destruye a ti. Pues aguas. Hablábamos de la culpa, que es parte de lo que nos detiene a poner esos límites o a poner esa distancia o hacer lo necesario para protegernos. ¿De dónde viene esa culpa? La culpa no aparece de la nada. Tiene raíces muy específicas. Me gustaría mencionarlas una a una con cuidado. Primero, condicionamiento infantil. Ya sé que suena así medio fuerte, sí, pero es que desde pequeños se nos enseñó a obedecer, a callar y a no cuestionar. Porque soy tu padre. Chíngale la pata al cojo. A mí no me vas a decir cómo se hacen las cosas. Aquí se cumplen mis reglas. Se hace lo que yo digo. Este condicionamiento a lo mejor pudiera ser justificado en ciertas partes del proceso, culturalmente, socialmente. Inclusive en el esquema familiar pudiera llegar a ser justificado. Pero cuando empezamos a sumar errores, situaciones, controles y cosas que destruyen tu individualidad, tu capacidad de ser, tu forma de llegar, ser, ver, vivir y estar, estamos jodidos. No dejes que ese condicionamiento infantil te detenga. Identifícalo y avanza. Segundo punto, roles familiares rígidos. Sí, es que eres el hijo responsable, el hermano mediador, el que resuelve los problemas, el que no puede fallar. Es muy parecido al condicionamiento, pero ahora me condicionan desde un rol de responsabilidad donde yo me siento obligado a construir toda la parafernalia que hay que hacer para convertirme en ese individuo que me dieron como rol. Para ser el hijo responsable yo no puedo fallar. Y si fallo me siento mal, pero sobre todo si les fallo a ellos, porque a mí me estoy fallando todo el tiempo. Pero si les fallo a ellos, no tengo cabida en este mundo. No mamen. Cuidado. Estás cayendo en un juego lastimoso, pero sobre todo lastimoso para ti, que te hace daño. Alejarte significa abandonar ese rol. Y eso activa la culpa. Y a veces te doy ese rol solo como un sistema de manipulación. Está cabrón.
Por otro lado, como tercer punto, también se establece a la familia como identidad. Muchos sienten que sin su familia no son nada. Romper el vínculo amenaza tu sentido de pertenencia. Eres un de la Peña. Y hay que llevar el apellido con el respeto y la valoración que éste tiene. Nuestros ancestros han cuidado no solo el nombre, sino nuestra reputación. Y suena muy idiático y lindo y chingar. Querido. Pero es destructivo. Porque esa identidad no es tuya. Te la sembró el abuelo, que a lo mejor era bueno o era malo, o el bisabuelo o el tatarabuelo o así, o tu papá. Somos una estirpe de grandes abogados. Por eso tienes que ser abogado, pero a mí no me gusta la abogacía. Y ahí es donde estas identidades empiezan a destruir tu manera de ser, tu forma de ser, lo que quieres hacer, lo que quieres vivir, lo que quieres disfrutar. Nosotros siempre hemos sido grandes deportistas. Ah, cabrón, a mí no me gusta el deporte. Y entonces le fallas al estirpe, a la identidad de la familia. Por otro lado, el cuarto punto, si me alejo, soy mala persona. Es una idea falsa, pero muy común. ¿Cómo voy a dejar a mis padres? No, nadie está diciendo que los dejes, nomás ponlos donde te protejas. ¿Cómo no voy a apoyar a mis hermanos? Ponlos donde te protejas. Es que es mi tío, es mi tía, es que tienes que ayudar a mi hermano, es tu tío. ¿Por? Mi pinche vida lo he visto. He convivido con él 50 veces en mi vida, tengo 50 años, ay cabrón. O a lo mejor menos. Tenemos que tener cuidado porque si me alejo no soy una mala persona. Eso es una idea falsa. Por otro lado, el quinto punto, no lo quiero dejar atrás porque es un punto extraño, pero importante. Y es la fantasía de reparación. Creemos que si nos quedamos cerca, eventualmente las cosas van a mejorar. Yo le voy a quitar lo borracho a mi padre. Yo voy a construir un hogar en amor y les voy a demostrar que se puede tener una vida en amor. ¿Saben cuánta gente repite patrones buscando demostrarle a su madre o a su padre que ellos sí lo pueden hacer bien? Yo sí pude domar a un alcohólico y tú no, mamá. Dirían, me lo han dicho aquí millones de veces. Y yo, no, hombre, pendeja, pues no domaste un alcohólico, te subiste a un pedo insoportable que ha destruido tu vida. Pero bueno, estos 5 puntos son definitivamente el proceder de la culpa. ¿De dónde viene esa culpa? Y tenemos que tener mucho cuidado. Por lo que tenemos que aprender a trabajar con la culpa. ¿Sí? ¿Cómo la controlo? ¿Cómo la elimino? ¿Cómo la desaparezco de mi vida para yo poder actuar correctamente y avanzar correctamente? Y ahí es donde, pues sí, me pregunto cómo trabajar la culpa. Aquí viene la parte práctica del episodio, ¿sí? Cambia esto. Me alejé porque soy mala persona, por
Me alejé porque merezco paz. Qué diferencia, ¿no? Mi cerebro recibe las instrucciones correctas e identifico lo que realmente estoy haciendo o por lo que realmente estoy haciendo las cosas. Por otro lado, necesitas, aparte de hacer esta reformulación mental, necesitas normalizar la distancia sana. Todas las relaciones cambian con el tiempo. La distancia puede ser parte de crecer. Voy a poner un ejemplo que a mí no me ha tocado, pero que a mis pacientes les toca muy seguido. De repente llegan y algunos me dicen, es que mi esposo odia a mi mamá. Y yo, ¿por qué la odia? Es que sin que nos quede nada, mi mamá sí es un poquito complicada. Yo metiche. Bueno, sí, también un poquito metiche. Y interfiere con tu vida de pareja, de paternidad. Bueno, sí, nos da consejos. No, 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 no. O sea, se mete. Sí, sí se mete. Bueno, entonces ya lo estás viendo. Necesitas ponerle distancia a tu mamá. Aunque no lo crean, la suegra del vato, o sea, la mamá del vato, normalmente puede llegar a ser mucho más insidiosa. Los hombres lo dicen menos y reconocen menos que su mamá puede ser una suegra súper incómoda. Pero cuando lo logran ver y reconocer, entonces aprenden a defender con la persona que se van a quedar el resto de su vida, con su pareja, con lo que ellos quieren estar. Y entonces cambian las cosas. Entonces ahí es bien importante establecer el cuidado que hay que tener con este tema. Normalizar la distancia sana es necesario, porque la distancia puede ser parte de crecer, como se los decía. ¿Sí? Puede ser que yo reconozca mejor mi paternidad, haga mejor las cosas, avance de una mejor manera. Entonces, ojo, tengamos cuidado con este tema. Por otro lado, el tercer punto para entender cómo trabajar la culpa es no confundas culpa con tristeza. Muchas personas creen que cuando se sienten mal significa que tomaron una mala decisión. No es culpa, es duelo. Claro que uno puede extrañar a sus padres, pero si les tengo que poner un límite, porque están dañando mi relación, o porque están afectando a mis hijos, o porque me están afectando a mí directamente, en lo que yo quiero vivir, en lo que yo quiero hacer, porque quieren controlar mi vida, porque quieren decidir qué hago, porque quieren decidir cómo lo hago, si fumo, si no fumo, si tomo, si no tomo, si como, si no como, si cago o no cago, pues ya soy un individuo, un adulto bastante grandecito, entonces tengo que aprender a poner distancia y hacer que me respeten como individuo. Entonces no me puedo confundir cuando digo tengo que poner esta distancia sana y en esta distancia sana tengo, pues me da tristeza porque yo los quería ver más y los quiero ver más, pero me están dañando en otras cosas, entonces tengo que saber que hasta ahí. Ok, ese juego es bien malo y está en tu cabeza. Entender que es duelo y no culpa. Aguas. Pónganlo, este punto 3 es bien importante. El punto 4, hay que evaluar, ¿sí?, los beneficios reales de haberte alejado. Puse distancia de una pareja, puse distancia de mi familia, porque hasta una pareja hay que poner distancia, inclusive de los hijos. Al revés, ¿sabes qué? Que decirles a los hijos, güey, ya tienes 25, 30 años, cabrón, ya, vuélale, independízate, cabrón, o cabrona. Ya estás bastante peludito como para estar chingando aquí. Y resulta que cuando identificas los beneficios de haberte alejado, y empiezas a decir, duermo mejor. Uy, sí. Ya no tengo que esperar al que no llega a dormir o que a ver si llega pedo, si no llega, si es. Porque ya es su pedo y es un adulto. Hay menos ansiedad. Hijo, pues sí, es que están haciendo porque no llega.
Ay, y si no se vaya a comer el lonche con la niña, y bueno, no, no. ¿Tienes más claridad emocional? Sí, si no te están bombardeando con, es que debes de hacer esto, y es que tienes que hacer... No. Espérame tantito. Para poder oír yo bien, necesito que te hagas para allá. Que te me relajes tantito. ¿Te sientes más tú? Pues claro, empiezas a hacer lo que tú quieres, no lo que te están dictando. Porque a veces, aunque no lo crean, los hijos también nos quieren dictar cómo seamos como papá. Es que eres un mal padre. ¿Por qué? Porque no me das lo que yo quiero. Ah, cabrón. A ver, tienes estudios, comida, techo. Pero yo quiero mis tenis. Trucutru. Y quiero que me compres un carro y quiero... Espérate, cabrón, esa no es mi responsabilidad, güey. Si lo hago y lo quiero hacer, pues qué bueno, pero... Y si puedo. Pero no es una responsabilidad. Mi responsabilidad como padre es darte de comer, o sea, ya sabemos. Cumplir con las necesidades básicas, que te eduques, que hagas, educarte, acompañarte emocionalmente. Pero esas necesidades no, y tú me quieres cambiar porque entonces soy malo si no hago lo que tú quieres. No, eso se llama chantaje, manipulación, berrinche, pendejez. Adolescencia en muchos casos. Aunque estén bien verdolagones, ¿eh? Pues aguas también ahí con los hijos porque también a ellos hay que evaluar el rol de que se vayan, de que tomen su espacio, de que tengan su individualidad, de que acepten la vida. El quinto punto es un punto donde yo hablo de, bueno, la idea es hablar del tipo de relación que sí quieres. ¿Cómo definir el tipo de relación que sí quieres? No todo es cortar o regresar. Puede ser relación mínima, puede ser relación supervisada. O sea, yo te veo lo menos posible, yo te veo cuando estamos en reuniones donde estamos todos y eso evita que me estés jeringando. Te contacto por eventos, tengo contacto digital, te pregunto, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo todo? ¿Verdad? Pero nomás hasta ahí y no dejo que se vaya más para allá. Establezco contacto cero, también es válido, ¿sí? Porque todo es válido si te hace bien. Entonces, define el tipo de relación que sí quieres con X persona. Toma a toda tu familia, toma a todos, inclusive a la familia por elección, ¿eh? La familia por elección es mi pareja, mis amigos, la familia de mi pareja, la familia de mis... Esos también, sí los puedo considerar familia, pero son familia por elección y también cuenta. No nada más el núcleo familiar donde naciste y te desenvolviste. Todos. El sexto punto, valida tu experiencia con personas seguras. ¿Qué significa esto? Ok, cuando a veces necesitas que alguien externo te diga, sí, lo que viste fue duro, sí, lo que viviste fue duro, sí, es válido tomar distancia. O sea, yo voy con alguien, con una persona segura, a veces es mi terapeuta, pero también a veces es mi amigo, a veces es mi hermano, a veces es mi primo, mi tío, ¿sí? Gente que yo considero emocionalmente estables e inteligentes. Y yo les pregunto, oye, ¿cómo ves? Estoy decidiendo tomar distancia porque se está poniendo muy denso este pedo y quiero hacerlo así. Sí, mientras te haga bien y no te haga daño, porque mira, esta persona ahorita está pasando por un muy mal momento, está metido en adicciones, o está haciendo esto, o está teniendo un comportamiento muy tóxico. Guarda distancia, ¿sí? Hasta que esa persona se normalice, tarara. Oye, están validando y eso también evita que llegue la culpa y que nos dañe. Recuerden que estos puntos son para ver cómo trabajo la culpa.
y no dejo que me impacte. Y el punto número 7, y el último de estos, cómo controlar la culpa, es revisa tu propósito. ¿Por qué me alejé? No te alejaste para lastimar a nadie, te alejaste para cuidarte a ti. Ese es un propósito legítimo. Tú tienes que revisar por qué decidiste alejarte. Y eso es bien importante, porque nos va a dar paz, nos va a hacer sentir cómodos con nuestra decisión. La pregunta aquí que hacen muchos es, ¿puedo volver? ¿O debo volver? Y estas preguntas suceden sí alrededor de la culpa, pero también en algún determinado momento cuando ya lograste el objetivo de sentirte en paz y sentirte tranquilo y sentirte bien contigo. Entonces, esta pregunta es la pregunta que todo mundo se hace, o estas preguntas. ¿Puedo volver si la dinámica cambió y tú también? Si no hay violencia, si hay límites respetados, si tu paz no está en riesgo. Ya eso, automáticamente, si la dinámica cambió y tú también, bajo estas premisas, quiere decir que sí puedes volver. O que sí puedes permitirte que alguien vuelva. No debes volver solo por culpa. Volver desde la culpa te regresa al mismo lugar que te alejó e inclusive te pone en uno peor. Porque entonces llegas con la cabeza gacha como si tú hubieras hecho algo malo al irte. Y eso no es correcto. Porque entonces una persona abusiva, una persona narcisa, una persona controladora, una persona chantajista, se va a agarrar de eso y todavía va a ser peor. Entonces aguas, no vuelvas por culpa. Y si vuelves, nunca vuelvas con la cabeza agachada. Porque no solo será el mismo lugar, sino a lo mejor será peor. Por otro lado, puedes volver diferente. Con límites, con voz, con claridad, con distancia emocional, si hace falta. Y entonces es la ley de la manita, les digo yo. Tú decides, ahorita lo quiero tener acá, ahorita lo puedo tener aquí, ahorita los puedo tener pegados aquí en el cuello. Sí, uno decide dónde ponerlos. Y esto puede ser muy variante y puede ser cuestiones de tiempo, pero tu inteligencia emocional es la que te dicta dónde pones a las personas en cada momento. Hay momentos que necesitamos nuestro espacio, que necesitamos estar bien y necesitamos que esas personas se alejen. Y luego dejarlos regresar o ir jugando. Está bien. No es un juego, es un sistema de protección. Pero también, como último punto, también es válido no volver. Incluso si los demás no lo entienden. Incluso si te juzgan. Incluso si te dicen que eres egoísta. No vuelvas si te hace daño, si te quita tu paz. No vuelvas si los límites no se respetan. Si hay violencia. No te lo permitas porque te va a hacer daño. No importa lo que digan. Nadie sabe lo que tú estás viviendo porque nadie está en tu lugar. Pero tú sí. Pero séte bien sincero, háblate con la verdad. Perdón, me ganó el estómago. Dite la verdad, velo desde la verdad y entonces tú decides si volver o no. Pero si vuelves, vuelve con estos reglitas. No vuelvo por culpa, puedo volver si ya vuelvo en una situación diferente y siempre y cuando la dinámica haya cambiado y tú también. Hay otra parte que me gustaría, antes de que lleguemos al cierre, tocar,
y es el hecho de sanar sin regresar. Hay heridas que pueden cerrar sin reconciliación y sin contacto. Sanar significa dejar de esperar que reconozcan tu dolor, dejar de justificar comportamientos dañinos, aceptar que tu familia no puede darte lo que esperabas, darte a ti lo que no recibiste, construir relaciones nuevas más sanas. Eso significa sanar. Pero a veces sanar sin regresar es válido. Hay gente por la que no puedo regresar, porque es demasiado tóxico su ambiente, porque algunas de sus trastornos, discapacidades, enfermedades, deseos o lo que sea, los hacen ser insoportables para mí existir. Y si es insoportable para mí existir, no tienes por qué soportarlo. Tienes que avanzar, cambiar y escoger el punto donde tú sí estés bien. Enfócate en eso. Enfócate en ser tú, en estar bien tú. Para cerrar, me gustaría decir que alejarte no te hace mala persona. Te convierte en alguien que tuvo el valor de romper un ciclo, de priorizar tu salud emocional y de construir una vida más tranquila. Por tanto, te convierte en un ejemplo. Yo te aseguro que la culpa disminuirá con el tiempo, que la paz crecerá y tu historia familiar no te define. Tú puedes escribir algo distinto. Cuando descubras que estás bien, que estás sano, que estás fuerte y que te saliste de un núcleo en donde las cosas no estaban bien y te hacían daño, permítetelo. Hoy estamos hablando de alejarme de la familia y cómo algunos tienen que hacerlo sin culpa. Y a veces no es de toda la familia, a veces es de un miembro o de dos o de tres o de todos, no importa. ¿Sí? De quien sea, tengo que hacerlo por mí porque la culpa por alejarte de la familia no es sana, porque te hace quedarte en un lugar donde no eres feliz, donde no encuentras tu paz. Recordemos que la paz es el mayor ingrediente de la felicidad. Y entonces necesito encontrar mi paz. Yo decidiré si en algún momento puedo volver o no. Y puedo intentar volver, y si descubro que el ambiente no ha cambiado, que la gente no respeta los límites, sí, me vuelvo a ir. Hoy, ahora sí, a lo mejor ya decido no regresar de esa persona o esas personas. La culpa disminuirá con el tiempo. No lo olvides. La paz va a crecer. Eso es lo más importante y lo más bonito que te puede pasar. Y tu historia familiar no quiere decir que sea algo que vas a arrastrar. Tú estás construyendo tu propia historia, a lo mejor tu propia familia. Y esa, a lo mejor la quieres proteger de que no se contamine de lo que viviste en la otra, en la anterior. Y ahí es donde está tu salud mental. Ahí es donde está tu paz interior. Si conoces a alguien que necesita tomar el valor para salir o entender por qué salió y dejar su culpa a un lado, y crees que este episodio le puede servir, hácelo llegar. Si a ti te sirvió, me da mucho gusto, para eso estamos, eso es lo que estamos construyendo. Pero sobre todo te agradecemos por escuchar este episodio y quedarte y darnos tus comentarios,
Porque en esta etapa, en esta época de la vida, en esta época navideña, vemos mucha gente que está arrastrando traumas que nacieron por esto que nos lleva a alejarnos de la familia. Y por eso deciden no estar, por eso deciden no vivir, o a lo mejor deciden estar a pesar de su sufrimiento y no disfrutar de la parte buena. Porque sí, la época tiene una gran y buena parte, pero no es para todos. Y no te tienes por qué sentir mal. Y si te tienes que aislar, disfrútalo. Aíslate para salvarte a ti, para disfrutarte a ti. Y acércate a gente que realmente te haga sentir familia, te haga sentir en paz y respete tu persona, tus ideas, tus valores, tus fuerzas, tus debilidades, te respete completamente como individuo. Si este tema te resonó de veras, compártelo. Seguramente hay quien lo necesite. Y recuerda que tú decides tu vida y tú tienes el derecho de abrazar lo que te haga feliz y de alejar lo que te aleje de tu felicidad, de tu paz y de tu encuentro contigo mismo. Yo, yo soy el doctor Culero y te agradezco por quedarte a conocer y desmitificar este proceso de alejarte de la familia. No siempre es malo. A veces hay fundamentos básicos que te llevan a hacerlo. Gracias por quedarte con nosotros, gracias por escuchar este episodio. Y la semana que entra nos vemos con Christmas Blue o Navidad Azul, que es la parte difícil de la Navidad para muchos. Porque también nos corresponde entender que para algunos de nosotros puede ser difícil una época como esta, porque también despierta emociones, momentos y situaciones probablemente difíciles y también tenemos que entender que no todo el mundo la disfruta igual. Y eso es respetar la individualidad de otros. Te invitamos a verlo la semana que entra. Sí, justamente el 24 de diciembre, en Nochebuena. ¿Sí? Para que no sea una Navidad culera, pero que sí veas al doctor culero. Gracias y nos vemos la semana que entra. Un abrazo.